mejor versión no es un sueño, es una decisión. A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué tal si uno de los secretos más poderosos para el éxito en la vida, tanto en lo personal como en lo profesional, se hubiera escrito hace casi un siglo y que, increíblemente, siguiera siendo igual de relevante hoy? Bueno, hoy vamos a desglosar las ideas de una verdadera obra maestra del desarrollo personal, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, de Dale Carnegie, un libro que revela verdades fundamentales sobre esa danza tan compleja que son las relaciones humanas. Y Carnegie nos pone un espejo enfrente, pero de inmediato. Nos plantea una pregunta que quizá no nos hacemos muy seguido, pero cuya respuesta, en el fondo, conocemos muy bien. ¿Por qué? Cuando alguien comete un error o no estamos de acuerdo, nuestro primer instinto casi siempre es señalar con el dedo, o sea, criticar. Y para ilustrar este punto, Carnegie arranca con un ejemplo que la verdad es impactante. ¿De quién es esta cita? Pues nada más y nada menos que de Al Capone, el gángster más famoso de la historia. Ojo, en su propia mente él no era un criminal, sino un benefactor público, uno que nadie comprendía. Y esto nos revela una verdad humana clave. Casi nadie, ni siquiera el criminal más notorio, se culpa a sí mismo de nada. Y es que esa anécdota tan potente nos lleva derechito al primer gran principio de Carnegie, el absoluto y rotundo fracaso de la crítica como herramienta para generar un cambio real en alguien. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Two Gun Crowley, un asesino de policías acorralado en un apartamento de Nueva York mientras cientos de agentes le disparaban. Y en medio de todo ese caos se puso a escribir una carta. ¿Una confesión, tal vez? Para nada. Escribió: «Tengo bajo la ropa un corazón fatigado, un corazón bueno, un corazón que a nadie haría daño». O sea, incluso a punto de morir, él se veía a sí mismo como una víctima. Y Crowley no era un caso aislado. Carnegie, después de años y años de estudio, llegó a una conclusión que es asombrosa. 99 de cada 100 veces, la gente no se critica a sí misma por nada, sin importar qué tan obvio sea el error. Es una estadística que de verdad nos obliga a reflexionar sobre cómo somos. Así que esta es la conclusión de Carnegie: la crítica no solo es inútil, es peligrosa. A ver, es inútil porque lo que hace es activar inmediatamente las defensas de la otra persona, que va a buscar cualquier forma de justificarse. Y es peligrosa porque le pega directo en el orgullo, en su sentido de la importancia, y lo único que se consigue es sembrar un resentimiento profundo y duradero. El gran psicólogo Hans Selye lo resumió en una frase que es perfecta: tanto como anhelamos la aprobación, tememos la condena. Ese miedo a ser juzgado es una de las fuerzas más poderosas que mueven la psicología humana. Es algo muy dentro de nosotros. Entonces, si criticar es como echarle gasolina al fuego, ¿cuál es la alternativa? Bueno, Carnegie nos ofrece una solución que es tan simple como poderosa. Lo que él llama la regla de oro para las relaciones humanas. Aquí está, la primera regla fundamental para tratar con la gente: no critique, no condene, ni se queje. Suena súper simple, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica, día a día, requiere un dominio de uno mismo y una inteligencia emocional enormes. Y para que veamos que esto no es solo teoría, Carnegie nos muestra cómo la mismísima historia nos enseña esta lección. Vamos a ver que incluso una de las figuras más veneradas de la historia de Estados Unidos tuvo que aprender esto por las malas. De hecho, casi le cuesta la vida. A ver, el Abraham Lincoln que todos conocemos es un símbolo de sabiduría, de diplomacia. Pero el joven Lincoln era muy diferente. En su juventud, su arma favorita no era la razón, sino la crítica y el ridículo público. Le encantaba escribir cartas y poemas anónimos para burlarse de sus oponentes políticos. Este hábito tan peligroso casi le cuesta la vida. Resulta que después de publicar una carta anónima que ridiculizaba a un político bastante irritable llamado James Shields, enfurecido, lo retó a un duelo a muerte. Lincoln se vio obligado a aceptar y solo en el último segundo la intervención de los padrinos evitó la tragedia. Ese día, al borde de la muerte, Lincoln aprendió una lección invaluable sobre los peligros de la humillación pública, una lección que jamás olvidaría. Ahora, avancemos muchos años, en plena guerra civil. Tras la sangrienta pero decisiva victoria en Gettysburg, el ejército confederado del general Lee estaba en plena retirada.
Estaban atrapados, vulnerables. Era la oportunidad de oro para terminar la guerra de una vez por todas. Lincoln, desde Washington, lo vio clarísimo y le ordenó a su general en el campo, George Meade, que atacara de inmediato. ¿Y qué pasó? Que Meade no lo hizo. Dudó, convocó un consejo de guerra, perdió un tiempo valiosísimo y Lee escapó. Imagínense la furia, la desesperación de Lincoln. Se sentó y con el corazón en la mano escribió esta carta mordaz a Meade diciéndole: «Su mejor oportunidad ha desaparecido y estoy indeciblemente angustiado a causa de ello». Pero aquí viene el momento de verdadera sabiduría, el fruto de esa lección aprendida casi con sangre. La carta nunca fue enviada. La encontraron entre sus papeles, después de su muerte. ¿Y por qué no la envió? Porque Lincoln Maduro, el hombre que casi muere en un duelo por una crítica, se detuvo a pensar. Sabía que enviar esa carta solo iba a poner a Meade a la defensiva, iba a generar un resentimiento profundo y al final iba a disminuir su eficacia como comandante. Comprendió que la crítica, por más justificada que parezca, es casi siempre inútil. Ok, entonces está claro, no hay que criticar. Pero entonces, ¿cuál es el secreto para influir positivamente en los demás? ¿Cómo se logra que la gente quiera colaborar? Y aquí es donde Carnegie nos da la llave maestra. Dice que solo hay una manera de lograr que alguien haga algo, y es hacer que esa persona quiera hacerlo. Si lo pensamos bien, no hay otra forma que funcione a largo plazo. ¿Y qué es lo que todos queremos más que casi cualquier otra cosa? El gran filósofo John Dewey lo llamó el impulso más profundo de la naturaleza humana, el deseo de ser importante. Y no es vanidad. Es ese anhelo de ser reconocido, valorado, de sentir que nuestra vida tiene un propósito. Es lo que impulsa a un científico a buscar una cura o a un emprendedor a construir una empresa. Si nos ponemos a pensar, la mayoría de las necesidades básicas, comida, refugio, seguridad, están relativamente satisfechas para mucha gente hoy en día. Pero ese anhelo profundo, esa sed de sentirnos apreciados y valorados, esa rara vez se sacia. Es el hambre emocional más persistente y más humana de todas. Bueno, entonces, ¿cómo aplicamos todo esto en el día a día? Carnegie no solo nos da la teoría, nos propone un cambio de mentalidad, una forma nueva y mucho más efectiva de vivir y de relacionarnos con los demás. El proceso es un reto, sin duda, pero es claro. Primero, la próxima vez que sintamos ese impulso de juzgar o criticar, hay que detenerse e intentar comprender. Segundo, hacer ese ejercicio mental de ponernos en los zapatos de la otra persona. Y tercero, vamos a ver que casi como por arte de magia, de esa comprensión van a nacer de forma natural la simpatía, la tolerancia y la bondad. Hay una frase en el libro que resume esta filosofía de vida de una manera perfecta y muy profunda. Saberlo todo es perdonarlo todo. Cuando de verdad se comprenden las circunstancias, las presiones y la historia de una persona, la necesidad de juzgar simplemente se desvanece. La comprensión es la llave de la empatía. Y con esto vamos cerrando este análisis, pero en realidad abrimos una puerta a la reflexión personal. La pregunta que nos deja Carnegie resuena con una fuerza tremenda. ¿A quién vamos a intentar comprender hoy en lugar de juzgar? La respuesta podría cambiar nuestras relaciones para siempre.